Saludos a todos, soy Juan Pablo Olivos, docente de la Universidad Católica del Maule, y les hablaré sobre drogas de uso habitual en anestesia general. Los objetivos de la presentación son reconocer las clases de fármacos habituales para cumplir con los pilares de la anestesia general, ver ejemplos típicos de medicamentos anestésicos y analgésicos, reconocer drogas vasoactivas e inotrópicas de uso común en quirófano y ver reversores o antagonistas anestésicos. Así el cronograma será ver los pilares de la anestesia y paso a la anestesia general, drogas vasoactivas e inotrópicas, analgésicos, hipnóticos, relajantes musculares y finalmente reversores y antagonistas anestésicos. Los pilares de la anestesia son la analgesia, la hipnosis, la amnesia, la relajación muscular y el control neurovegetativo. Si los pilares de hipnosis y amnesia son obligatorios, entonces se requiere dar una anestesia general. Tenemos grupos de medicamentos típicos para cumplir con estos pilares. Por ejemplo, para la analgesia damos opioides, podemos dar otros analgésicos y también la anestesia regional. Para la hipnosis y amnesia damos hipnóticos. Para la relajación muscular damos relajantes neuromusculares. Y también podemos tener un efecto coadyuvante con los hipnóticos y la anestesia regional. Para el control neurovegetativo administramos opioides, hipnóticos y anestesia regional. Dentro de los pasos de la anestesia general estándar está la preparación, es decir, tener todo a mano y preparado como la red de oxígeno, la aspiración, la máquina de anestesia, set de vía aérea normal y difícil, drogas anestésicas y vasoactivas, etc. Luego va el posicionamiento y monitorización, preoxigenación, inducción farmacológica, ventilación a presión positiva y finalmente la instalación de un dispositivo avanzado de la vía aérea como el tubo traqueal o la máscara laríngea. Los tipos de drogas de uso habitual que damos en anestesia las podemos agrupar en drogas vasoactivas e inotrópicas, analgésicos, hipnóticos, relajantes musculares y reversores y antagonistas anestésicos. Para entender el funcionamiento de las drogas vasoactivas e inotrópicos, primero vamos a repasar los receptores adrenérgicos. Los cuatro tipos principales son receptores alfa-1 que producen vasoconstricción y secundariamente un aumento de la presión arterial. Los medicamentos que actúan sobre este tipo de receptor alfa-1 son los llamados vasoactivos. También están los receptores alfa-2 que producen vasodilatación con disminución de la presión arterial y analgesia. Los receptores beta-1 aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. Y este grupo de medicamentos que actúan sobre este receptor beta-1 son los llamados inotrópicos. También están los receptores beta-2 que producen vasodilatación con disminución de la presión arterial e, importantemente, broncodilatación. La epinefrina o adrenalina es un agonista alfa y beta inespecífico. A dosis bajas predomina su efecto beta. Clínicamente veremos un aumento de la frecuencia cardíaca. En la medida que vamos aumentando la dosis, empieza a ir predominando el efecto alfa, es decir, va a ir aumentando la presión arterial. Sin embargo, esto no significa que el efecto beta vaya disminuyendo, también va aumentando, pero el efecto alfa lo sobrepasa. Puede darse en bolo o en infusión. Un ejemplo de bolo es lo que sucede durante una anafilaxia. Cuando estamos con una anafilaxia con leve compromiso respiratorio o cardiovascular, sean bolos de 10 gamma intravenoso para un adulto. Cuando estamos frente a un shock anafiláctico, es decir, compromiso respiratorio o cardiovascular más avanzado, sean bolos de 100 gamma. Finalmente, si progresamos a un paro, damos la dosis típica de paro, que es 1 miligramo o 1000 gamas. La infusión continua se da típicamente de 0,01 a 0,5 gamma kilo minuto. La norepinefrina o noradrenalina es una catecolamina con efecto alfa y beta, pero es preponderantemente alfa. Siempre va a predominar el aumento alfa 1, es decir, de aumento de la presión arterial, sobre el efecto beta, de aumento de la frecuencia cardíaca. Debe evitar darse en bolo porque puede producir crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular hemorrágico, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, etc. La infusión
va en rango de 0,01 a 1 gamma kilominuto. Sin embargo, debe tenerse presente que desde 0,3 gamma kilominuto ya se considera una dosis alta, con riesgo de isquemia renal, isquemia intestinal e isquemia de los sitios de circulación terminal, por ejemplo, la punta de los dedos. La efedrina es un agonista alfa y beta indirecto. Es indirecto porque su función principal viene dada por actuar sobre receptores catecolaminérgicos presinápticos, haciendo que liberemos nuestras propias reservas de catecolaminas, fundamentalmente noradrenalina y adrenalina a nivel de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, el efecto que vamos a ver es un efecto alfa-beta con aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca fundamentalmente. No se recomienda darla en infusión porque vamos a estar liberando cada vez nuestras propias reservas de catecolaminas y el efecto clínico va a ir disminuyendo. A este fenómeno se le denomina taquifilaxia. La dosis típica intravenosa para adultos va entre 6 y 12 miligramos. La fenilefrina es un agonista alfa-1 puro, es decir, su única función es producir vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Por reflejos miocárdicos vamos a ver típicamente una disminución de la frecuencia cardíaca, pero este no es un efecto directo del medicamento. El bolo típico en adultos es de 50 gamas intravenosos. Si el paciente está muy hipotenso, se pueden dar 100 gamas. También puede darse en infusión entre 0,25 a 1 gama kilo minuto. La dopamina es una droga que tiene un efecto dosis dependiente. Esta se da en infusión. Cuando va entre 1 a 5 gamma kilominutos, predomina el efecto sobre otro tipo de receptores que son los denominados DA o de dopamina. Y aquí se produce un efecto de vasodilatación renal intestinal. Entre 5 y 10 gamma kilominutos predomina el efecto beta, es decir, hay un aumento de la frecuencia cardíaca. En dosis más elevada, entre 10 y 20 gamma kilominutos, va a predominar el efecto alfa, aumento de la presión arterial. En adultos ya no se usa tanto como antes porque se ha visto que puede inducir arritmias. Y hoy en día su utilización se da en pediatría principalmente. La atropina no es una droga vasoactiva o inotrópica propiamente tal, sino que actúa sobre un efecto indirecto. Es un antagonista de los receptores muscarínicos del sistema parasimpático, es decir, indirectamente va a aumentar el tono simpático. Su efecto principal se va a ver a nivel de un aumento de la frecuencia cardíaca. Es por eso que es un muy buen tratamiento cuando estamos frente a bradicardias. También va a aumentar levemente la presión arterial. Tiene una buena acción como broncodilatador y para disminuir las secreciones. Por eso que tiende a asociarse con la neostigmina. La dosis típica es de 5 gamas por kilo para bradicardia leve y 1 miligramo si estamos frente a bradicardia extrema o asistolía. Dentro de los analgésicos tenemos 4 grupos principales. Tenemos los opioides, un segundo grupo de los AINE, los COXIB, metamizol, paracetamol. También tenemos los corticoides y finalmente los antiperalgésicos. Los opioides actúan sobre nuestros receptores de endorfinas, mu, kappa y delta. Su acción se da principalmente a tres niveles. Primero, disminuyen la liberación de neurotransmisores en las vías ascendentes de la médula espinal y en las vías de integración del dolor a nivel cerebral. También activan las vías descendentes inhibitorias del dolor a nivel de la médula espinal. Y finalmente, disminuyen la respuesta emocional al dolor, es decir, la sensación de miedo, de ansiedad y angustia. Y es por esto que en los pacientes puede verse fenómenos de euforia y o sedación. Los opioides son un grupo excelente de tratamiento para el dolor agudo. Sin embargo, presentan varios efectos adversos, siendo el más importante la depresión respiratoria, secundaria a la sedación. También pueden haber náuseas y vómitos, globo vesical, estreñimiento, prurito, tolerancia, abstinencia y fenómenos de hiperalgesia, es decir, un aumento del dolor cuando los opioides, sobre todo si estos son muy potentes, sean en dosis muy elevadas o por mucho tiempo. Además de esto presentan un reversor de su efecto que es la naloxona. Dentro de los analgésicos opioides que sean en la inducción anestésica,
habitual está la morfina y el fentanilo. La morfina para la inducción se da entre 0,1 y 0,2 miligramos por kilo intravenoso. También puede darse de rescate analgésico en dosis típicas de 0,05 miligramos por kilo en pediatría y bolos de 2 a 3 miligramos en adultos. El fentanilo se da en dosis de 2 a 5 gramos por kilo durante la inducción anestésica y también puede usarse en rescate a 0,5 gamas por kilo. El tramadol, por otra parte, es un opioide débil, que no se da en inducción anestésica y típicamente se da como rescate analgésico en unidad de recuperación, en dosis de 50 a 100 miligramos para adultos, ojalá siempre diluidos y a pasar en 30 a 60 minutos. Esto fundamentalmente para disminuir la probabilidad de su efecto adverso más frecuente, que son las náuseas y vómitos, que se ven casi siempre cuando el medicamento se pasa muy concentrado o en muy poco tiempo. Puede darse en infusión analgésica típica de 100 a 300 miligramos a pasar en 24 horas para adultos. Su uso está contraindicado en menores de 12 años y debe darse con precaución en adolescentes. De hecho, no se recomienda darlo en adolescentes que han sido sometidos a amigdalectomía por el riesgo de depresión respiratoria. Su uso es mucho más seguro en mayores de 18 años. Otro grupo de analgésicos son los AINES, los COXIF, el metamizol y el paracetamol. Para ver su acción, primero debemos entender un poco la vía del ácido araquiónico. Este es un precursor, ¿ya? Es un metabolito que cuando se ve frente a la acción de enzimas, como son las ciclooxigenasas o COX, se va a transformar en prostaglandinas. La COX-1 o ciclooxigenasa 1 es constitutiva de nuestro organismo y es fundamental para la preservación de funciones de mantenimiento. Así, por ejemplo, tenemos la función de protección de la mucosa gastrointestinal y de la vasculatura renal. También la mantención de cierta broncodilatación. También se relaciona con la aparición de tromboxanos, fundamentales para la activación plaquetaria y la coagulación. Sin embargo, cuando estamos frente a una anoxia, a una injuria o un estrés, se tiende a inducir la producción de la ciclooxigenasa 2. De este modo se producen prostaglandinas con una acción proinflamatoria. El efecto buscado cuando damos antiinflamatorios no esteroidales, teóricamente, es inhibir lo máximo posible la COX-2 sin afectar la COX-1 para no tener eventos adversos. Según la acción principal que tengan sobre la COX-1 y o COX-2, tenemos dos grupos principales de estos medicamentos. Unos son los que tienen un efecto inhibitorio poco selectivo, tanto sobre la COX-1 como sobre la COX-2. Y estos son los llamados AINES clásicos o AINES tradicionales, donde destaca, por ejemplo, la aspirina, el ketorolaco, el ketoprofeno, etc. Tenemos un segundo grupo donde tenemos mayor acción inhibitorio preferencial sobre la COX-2 sobre la COX-1. El grupo de medicamentos en los que predomina este efecto inhibitorio sobre la COX-2 con mínima acción inhibitoria COX-1 son los llamados inhibidores selectivos de la COX-2 o COXIFs, donde destaca el celecoxib, que se da vía oral o celebra, y también el parecoxib, que se da por vía intravenosa. Tenemos otro grupo de medicamentos con débil efecto inhibidor sobre la COX-1 y COX-2, donde destaca el paracetamol y el metamizol o dipirona. En resumen, podemos decir que los llamados AINES clásicos o tradicionales, ¿cierto? Como la aspirina, el ketorolaco, el ketoprofeno, son buenos antiinflamatorios, pero presentan un elevado riesgo renal y gastrointestinal. Los inhibidores selectivos de la COX-2 o COX-IF son buenos antiinflamatorios y presentan muy bajo riesgo renal y gastrointestinal. El metamizol o dipirona es un mal antiinflamatorio, presenta un moderado riesgo renal y gastrointestinal y es un excelente antipirético. El paracetamol, al igual que el metamizol, es mal antiinflamatorio, presenta un bajo riesgo renal y gastrointestinal y es un muy buen antipirético. Otro grupo analgésico son los corticoides, que son los antiinflamatorios por excelencia y también presentan buena acción analgésica. Son muy buenos antieméticos, especialmente la dexametasona. Esta tiende a darse durante la inducción anestésica, porque su latencia es de 1 a 2 horas.
La dosis típica en niños es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. En adultos, esta es de 4 a 8 miligramos. Tiene una vida media prolongada y su efecto antiinflamatorio y antiemético puede durar 24 a 36 horas. Otro ejemplo de corticoide es la hidrocortisona. Esta puede darse como terapia de reemplazo para pacientes que son usuarios de corticoides y que tienen su eje inhibido. Y así puede darse en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo durante la inducción. También puede darse en contexto de shock anafiláctico, en dosis de 2 a 5 miligramos por kilo en bolo, seguido de bolos de 1 a 2 miligramos por kilo cada 6 horas. La hidrocortisona tiene una latencia mucho más corta que la dexametasona y su efecto se ve típicamente en 20 a 30 minutos. El último grupo analgésico que vamos a ver son los antiperalgésicos, que son una familia muy heterogénea con varios mecanismos de acción, pero que tienen en común la, la disminución de la probabilidad de tener dolores patológicos o tratar estos dolores patológicos, como son los dolores crónicos o los dolores neuropáticos. Así tenemos el grupo principal de los antiperalgésicos, ¿ya? Que son los anestésicos locales, excelentes para prevenir y para tratar estos dolores patológicos en contexto de anestesia regional. Sin embargo, cuando este tipo de anestesia está contraindicado o existe imposibilidad para darla, también se puede utilizar una infusión intravenosa de lidocaína. Otro grupo son los antagonistas de los receptores N-metildeaspartato o NMDA, como son la ketamina y el sulfato de magnesio. También están los agonistas alfa-2, como la clonidina y la dexmedetomidina. También encontramos los beta bloqueadores, como el hemolol y la betalol. Anticonvulsivantes, donde destacan los GABAérgicos, que son la pregabalina, la gabapentina y la carbamazepina. También están los antidepresivos, como la amitriptilina, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina. Los hipnóticos son los medicamentos que se dan para producir hipnosis y amnesia. Estos se pueden dar por vía intravenosa o por vía inhalatoria. Dentro de los hipnóticos intravenosos destacan el Propofol, dosis clásica de inducción de 1 a 3 miligramos por kilo intravenoso. Sin embargo, su principal efecto adverso es la hipotensión, que puede ser muy severa. Su efecto sobre la frecuencia cardíaca es variable y tiende a usarse en anestesia total intravenosa junto a una infusión de remifentanilo. También está el tiopental, dosis de inducción de 2 a 5 miligramos por kilo, que también puede producir hipotensión importante, similar a la del Propofol, y su efecto sobre la frecuencia cardíaca es variable. También está el midazolam, que es una benzodiazepina, que se da en 0,1-0,2 miligramos por kilo, que se caracteriza por tener poca hipotensión y sí puede producir bradicardia. La ketamina, se da en dosis de 2 a 3 miligramos por kilo, disminuye la recaptación de catecolaminas, por lo tanto aumenta nuestro nivel de catecolaminas circulantes y el efecto va a ser de hipertensión y taquicardia. El etomidato se da 0,2 a 0,3 miligramos por kilo y se caracteriza por tender a la mantención de la hemodinámica, es decir, tendencia a la normotensión y a la normocardia. Dentro de los hipnóticos inhalados están los halogenados. Los más utilizados actualmente son el isoflurano, el sulfurano y delflurano. Son los únicos hipnóticos completos respecto a los pilares de la anestesia, es decir, no solo producen hipnosis y amnesia, sino que también producen analgesia, cierto grado de relajación muscular y bloqueo neurovegetativo. La potencia relativa de los halogenados se evalúa mediante la MAC o CAM, que es la concentración alveolar mínima expirada necesaria para suprimir la respuesta motora frente a una incisión en el 50% de los pacientes. Así, a los 40 años, el MAC del isoflurano es 1,2%, el sulfurano es 2% y el desflurano es 6%. El MAC tiende a ser mayor en los niños y en los pacientes más sanos y tiende a ser menor en los pacientes que son ancianos o que tienen mayores comorbilidades. Cuando damos una anestesia inhalatoria pura, para conseguir un buen nivel anestésico se requieren habitualmente 1,5 a 2 MAC. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros damos una anestesia general balanceada, típicamente una inducción intravenosa seguida de una mantención inhalatoria.
y además estamos pasando analgésicos como opioides, por ejemplo. Y en este contexto se logra una buena profundidad anestésica entre 0,7 a 1 MAC. El isoflurano es irritante, por lo tanto no se recomienda darlo en una inducción inhalatoria. Sí se puede ocupar durante la mantención. El despertar va a depender del MAC con el que hayamos trabajado y además de la condición del paciente, pero típicamente se logra dentro de 5 o 10 minutos. El sulfurano, por otra parte, no es irritante, por lo tanto es excelente para una inducción inhalatoria y obviamente también puede dejarse durante la mantención. El despertar clásico se logra dentro de 5 minutos. El desflurano, al igual que el isoflurano, es irritante, por lo tanto no se recomienda utilizarlo durante la inducción inhalatoria, sí durante la mantención. El despertar típico se logra dentro de 2 minutos. Es muy rápido porque este medicamento no se acumula mucho en los tejidos. Para hablar de los relajantes musculares, vamos a repasar someramente la fisiología de la unión neuromuscular. Tenemos la terminación nerviosa, donde viene el impulso nervioso. Va a hacer que se liberen vesículas preformadas con acetilcolina. Esta acetilcolina va a pasar a la hendidura sináptica y se va a acoplar a los receptores colinérgicos de subtipo nicotínico. Estos se van a activar y así se va a despolarizar la membrana del músculo, el cual va a adquirir tono, ¿cierto? Y movimiento. En relación a la acción que van a tener sobre los receptores colinérgicos de subtipo nicotínico, tenemos dos tipos de relajantes musculares, los despolarizantes y los no despolarizantes. El único relajante despolarizante de uso clínico actual es la succinilcolina. Esta tiene una estructura similar a dos moléculas de acetilcolina unidas, que van a actuar y van a activar inicialmente este receptor colinérgico de subtipo nicotínico, produciendo despolarización. Es por eso que clínicamente nosotros vamos a ver fasciculaciones en el paciente. Sin embargo, dada su estructura química, la acetilcolinesterasa va a ser incapaz de degradarla. Y luego de un tiempo la succinilcolina va a ir migrando hacia el plasma donde va a ser metabolizada por la pseudocolinesterasa o butilcolinesterasa. El otro grupo son los relajantes no despolarizantes, es decir, que tienen un mecanismo por antagonismo competitivo respecto a la acetilcolina, compitiendo con ella por el receptor colinérgico subtipo nicotínico. Y dentro de estos tenemos dos grandes grupos que son los aminoesteroides, como el recuronio o el becuronio, y las bencil-isoquinolinas, como el atracurio. Respecto a la acetilcolina, la dosis típica de inducción intravenosa es de 2 miligramos por kilo en neonatos, 1,5 miligramos por kilo en niños y de 1 a 1,5 miligramos por kilo en adultos. Tiene una latencia muy corta, de 30 a 45 segundos, es decir, es el relajante muscular con menor latencia que existe, y la duración es de 8 a 10 minutos. Es el único relajante neuromuscular que además puede darse por vía intramuscular en situaciones de emergencia. Y aquí la dosis es más elevada, es decir, es de 4 a 5 miligramos por kilo. Tiene muchas contraindicaciones, destacando la hipercalemia, pacientes con miopatías genéticas, pacientes con riesgo de hipertermia maligna, los grandes quemados, pacientes con bradiarritmias, porque esta puede producir bradicardia, incluso asistolía, y obviamente pacientes que tengan alergia a la succinilcolina. En relación a los relajantes neuromusculares no despolarizantes, voy a destacar el rocuronio, que puede darse a una dosis al doble de la habitual, que es de 0,6 miligramos por kilo. Aquí la podemos dar a 1,2 miligramos por kilo, reduciendo la latencia de 3 minutos a solamente 45 a 60 segundos, siendo una alternativa a dar durante una inducción en secuencia rápida cuando estamos con un paciente con estómago lleno. El atracurio es un relajante que tiene una metabolización a través de la vía de Hoffman, es decir, una hidrólisis espontánea a temperatura y a pH fisiológico, además de ser metabolizado por esterasas plasmáticas. Es decir, es una excelente opción cuando tenemos pacientes con falla renal. El problema del atracurio es que tiende a producir liberación de histamina, sobre todo si se da en forma muy rápida. Por lo tanto, hay que darlo lentamente porque de lo contrario, la histamina va a tender a producir broncoconstricción, lo cual va a ser de mucho riesgo, sobre todo en pacientes asmáticos o hepóticos. Además, la histamina produce vasodilatación, por lo cual puede producir hipotensión. Hay que tener especial cuidado
en pacientes que están hipovolémicos. Dentro de los reversores o antagonistas anestésicos está la neostigmina, que se da respecto a los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Ya su acción va a estar determinada por la inhibición de la acetilcolesterasa. Así vamos a tener más acetilcolina para competir contra estos relajantes no despolarizantes por los receptores colinérgicos nicotínicos a nivel de la placa motora. Sin embargo, la acetilcolina aumenta en forma global en el organismo y también va a actuar sobre receptores colinérgicos muscarínicos, fundamentalmente a nivel de órganos y vísceras toracoabdominales, produciendo bradicardia, broncoconstricción y secreciones. Es por esto que cuando damos neostigmina, para revertir el relajo muscular, habitualmente lo asociamos a atropina. Sin embargo, la latencia de la neostigmina es alrededor de 5 minutos. En cambio, la de la atropina es mucho más corta la latencia, de 30 a 60 segundos. Por eso es que se recomienda dar neostigmina y luego dar bolos según sea necesario de atropina. Ya que si la damos junta la atropina con la neostigmina, primero vamos a ver podemos ver un efecto de taquicardia, lo cual en un paciente joven puede ser no tan significativo, pero en un paciente añoso que tiene más riesgo de tener estenosis aórtica puede ser muy deleterio. La duración es de 30 a 60 minutos. Por eso se debe evitar dar la neostigmina cuando tenemos un relajo muscular profundo con TOF menos de 2, porque todavía podemos tener mucho relajante muscular en nuestro organismo después de esos 30 a 60 segundos y tenemos riesgo de recurarización. El Sucamadex obridium es un reversor que se envuelve irreversiblemente por enlaces covalentes al rocuronio y al becuronio. Y la dosificación va a depender de qué tan profundo está el relajo muscular. Es decir, idealmente debiera dosificarse según el TOF. Y tiene una latencia muy corta, de solamente 2 minutos. Existen varios mitos respecto al uso del rocuronio por un tema de tiempo, no se los puedo mencionar todos acá. Sin embargo, quiero destacar que es importante, si es que se ha dado su Gamadex para revertir el efecto del becuronio rocuronio, el Sugamadex va a quedar dando vuelta en nuestro organismo, habitualmente dentro de las primeras 24 horas de su uso. Por lo tanto, si a ese paciente debemos de nuevo darle un relajante muscular en un contexto de anestesia general, lo ideal es no usar un aminoesteroide, sino reemplazarlo por una benciliosoquinolina como el atracurio. La naloxona es un antagonista de los receptores de endorfinas mu kappa delta, es decir, sirve para contrarrestar el efecto de los opioides. La dosis típica de adultos va entre 2,5 a 5 gramos por kilo y en niños de 10 gramos por kilo. Tiene una latencia intravenosa de 1 a 2 minutos. Si se usa por vía intramuscular va a ser un poco más lento, va a actuar en 2 a 5 minutos. Y su duración es de 30 a 60 minutos. El flumazenil sirve para revertir las benzodiazepinas, ya que es un antagonista competitivo del sitio de unión de la benzodiazepina en el receptor GABA. La dosis es prácticamente igual que la de la naloxona en adultos de 2,5 a 5 gramos por kilo, niños de 10 gramos por kilo. Tiene una latencia de 1 a 2 minutos y la duración de su efecto es de alrededor de 1 hora. Como conclusiones, aprendimos a reconocer las clases de fármacos habituales para cumplir con los pilares de la anestesia general. Vimos ejemplos típicos de medicamentos anestésicos y analgésicos. Revisamos drogas vasoactivas e inotrópicos de uso común en quirófano. Y también reconocimos reversores o antagonistas anestésicos. Aquí les dejo la bibliografía si es que quieren profundizar más en el tema y desde ya les doy las gracias por su atención.